Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. La noche que unió a Zenki más Cine cuando todo parecía derrumbarse. El ambiente en el set estaba tenso desde las primeras horas de la mañana. Algo había cambiado entre los miembros del equipo, y todos parecían caminar con cautela, como si presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Maasini había llegado antes que nadie. Se refugió en su tráiler y pasó varios minutos en silencio absoluto, mirando el guión sin leer realmente las líneas. Su mente estaba en otra parte. Mientras tanto, Zen caminaba por los pasillos vacíos del estudio tratando de ordenar sus pensamientos. Había dormido mal y llevaba días intentando resolver un conflicto interno que no lograba formular en palabras. Los dos sabían que tenían una escena clave esa noche, una de esas que exige absoluta conexión emocional. Pero ninguno se sentía preparado. Cuando llegó la hora del ensayo, el director notó inmediatamente que algo no encajaba. Maasini y Zenki evitaban cruzarse la mirada, un comportamiento completamente inusual para ellos. El ensayo se detuvo varias veces. El ambiente se volvió aún más denso cuando el director decidió cancelar la preparación y reanudarla más tarde, esperando que la tensión se disipara. Entrada la noche, el estudio quedó casi vacío. Solo quedaban unos pocos técnicos y los dos actores que, por decisión propia, habían pedido quedarse un rato más. Zeng fue el primero en acercarse. Se sentó a unos metros de Maasini, en una esquina poco iluminada del set, y esperó en silencio. Pasaron varios minutos hasta que ella finalmente habló. No discutieron, no se acusaron, simplemente compartieron sus miedos profesionales, sus presiones personales y las inseguridades que arrastraban desde hacía semanas. La conversación fue larga, honesta y profunda. Por primera vez en mucho tiempo, ambos dejaron de lado sus máscaras de actores y mostraron su parte más vulnerable. Esa sinceridad se transformó en una especie de alivio compartido. El ambiente se volvió más cálido, más humano, casi íntimo. Cuando se levantaron para ensayar nuevamente, algo había cambiado. Fue como si aquella charla hubiera limpiado el aire, permitiéndoles respirar con libertad. La escena que grabaron esa noche se convirtió en una de las favoritas de los productores. La intensidad emocional era tan real que nadie necesitó pedir una segunda toma. El director, sorprendido, confesó que pocas veces había visto un trabajo tan orgánico entre dos actores. Incluso bromeó diciendo que deberían pelear más seguido. Pero para ellos, aquella noche no fue una pelea ni una reconciliación. Fue un punto de inflexión. Desde ese momento, su forma de trabajar juntos cambió completamente. Escuchaban más,
confiaban más, se apoyaban en cada transición emocional. Los miembros del equipo notaron rápidamente esta nueva energía. Las grabaciones se volvieron más fluidas y las escenas más naturales. Las redes sociales empezaron a comentar la evidente mejora en la química entre ambos. Algunos fans aseguraban que se debía a una nueva amistad profunda. Otros inventaron teorías más elaboradas, pero ni Zeng ni Ma Xin alimentaron los rumores. Guardaron silencio y se enfocaron en su trabajo. La prensa intentó indagar sobre lo ocurrido esa noche, pero ambos insistieron en que fue simplemente una conversación necesaria. Sin embargo, quienes estuvieron presentes en el estudio aseguran que fue mucho más que eso. Fue un momento decisivo que los unió cuando todo parecía derrumbarse. Hasta el día de hoy, aquella noche sigue siendo recordada por el equipo como uno de los instantes más significativos en la producción. Y aunque nadie sabe con exactitud qué se dijeron, todos coinciden en que esa charla nocturna cambió su relación profesional para siempre. A partir de entonces, cada escena que compartieron llevó consigo la huella de esa conexión renovada y auténtica. Una conexión que, según muchos, se convirtió en el verdadero motor emocional de toda la temporada. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.